Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y es una bendición volverles a saludar. El día de hoy quiero desarrollar este estudio titulado ¿Quién es o quiénes son la verdadera Iglesia de Cristo? A través de las redes sociales son cantidad y cantidad de enseñanzas y cada grupo en particular se adjudica la exclusividad y dice: nosotros somos la verdadera Iglesia de Cristo. Aquellos predican medias verdades, aquellos predican mentiras, aquellos predican engaño, en cambio nosotros predicamos la verdad. Somos la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Será eso verdad? Que sea la palabra de Dios a través de las Escrituras quienes nos den la razón y nos digan quién es la verdadera Iglesia de Cristo. Primero entendamos el término iglesia. ¿Qué significa iglesia? Viene del original griego eklesia, que significa asamblea, o sea, un grupo de personas. Cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, no está hablando de un edificio o de una construcción, está hablando de un grupo de personas, una asamblea. Cuando Él dejó establecido su iglesia, se estaba refiriendo a personas y no a un edificio. Porque si esto fuese así, ¿dónde está la iglesia física que Cristo fundó? ¿Que acaso la Biblia nos habla de una iglesia física, un edificio que Cristo fundó, así como el que edificó el rey Salomón, un majestuoso templo? La Biblia no habla de tal cosa. Pero ¿dónde comenzó la iglesia de Cristo? Vayamos a la Biblia, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Allí comenzó la iglesia de Cristo. Comenzó a anunciar, a pregonar las buenas nuevas del evangelio. Y luego llamó a sus 12. Allí comenzó el evangelio, allí comenzó la iglesia de Cristo. Recordemos, iglesia, un grupo de personas. Llamó a sus 12 y fue la primera iglesia primitiva, que fueron sus colaboradores para llevar el evangelio. ¿Y qué es evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué es evangelio? El anuncio de Cristo. ¿Qué es el evangelio? Es la enseñanza acerca de Cristo. Cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de Cristo. Esto es muy sencillo, no es tan complicado de entender. ¿Quién es o quiénes son la verdadera iglesia de Cristo? Toda aquella persona o el grupo de personas que aceptan y creen en Jesús y practican su doctrina y ponen en práctica el evangelio. ¿Cuál fue la doctrina que Cristo vino a fundar? ¿Cuál fue la enseñanza que Cristo vino a establecer? El evangelio. Entonces, toda aquella persona que ha creído en el evangelio, ha creído en Jesús, es la iglesia de Cristo. Arrepentidos y creed en el evangelio. Yo no sé por qué nosotros lo hacemos tan difícil, tan complicado para llegar a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y luego vino un terremoto y usted sabe la historia. Salieron, las cadenas se rompieron. Y el carcelero de Filipos les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que toda aquella familia creyó en Jesús. Y entonces formaron parte de la iglesia de Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Por primera vez se hace mención de la palabra iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A quién se está refiriendo Cristo cuando dice sobre esta roca? Estaba hablando de sí mismo. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías, ¿de quién está hablando? De la roca. ¿Y de qué roca? Cristo. El mismo Pedro lo reconfirma en 1 de Pedro 2:4. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El mismo Pedro reconoce que la piedra es Cristo, la roca es Cristo. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo también entiende y reconoce que la piedra, el fundamento de la iglesia es Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién roca? Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la verdadera iglesia de Cristo? Aquel que ha puesto a Jesús como el fundamento de su doctrina, como lo principal, la piedra principal de su enseñanza, que es Cristo. Todas aquellas personas y esos grupos que han puesto a Jesús como el fundamento de su creencia, el fundamento de su doctrina, son la verdadera iglesia. No es tan complicado. No es tan difícil. Si usted ha creído en el Evangelio, ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados, usted es parte de la gran familia de Cristo y forma parte de la iglesia de Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 47, dice: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. ¿Y qué dice Juan 6:40? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es la verdadera iglesia de Cristo? El que hace la voluntad de Jesús, el que practica su doctrina, el que cree en el Evangelio y dice: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que cada ser humano crea en Jesús, que cada persona haga de Jesús su Señor y Salvador. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Marcos 16:15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy sencillo, no es tan complicado. Toda aquella persona que cree en Jesús, que acepta el Evangelio,
es parte de la iglesia de Cristo. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién es la verdadera iglesia de Cristo? Aquella persona o el grupo de personas que practica la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina? El Evangelio. ¿Dónde nació el Evangelio? En el corazón de Dios. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quién fue el que fundó el Evangelio? Cristo. ¿Pero dónde nació? En el corazón de Dios. ¿Quieres tú ser parte de la verdadera iglesia de Cristo? Pues tan sencillo. Acepta a Jesús, cree en Él y acepta su Evangelio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Concluyo. ¿Quién es la verdadera iglesia de Cristo? El que practica la doctrina de Cristo, el que vive, la pone por obra, la acepta. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Todas aquellas personas que quieren formar parte de la verdadera iglesia de Cristo, crean en Jesús y en su Evangelio. Así de sencillo, no es tan complicado. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cree en Jesús, acepta su doctrina y formas parte de la verdadera iglesia de Cristo. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué tenemos que predicar? Evangelio. ¿Qué tenemos que creer? Evangelio. ¿Quieres tú formar parte de la gran familia de Cristo y ser parte de la verdadera iglesia de Cristo? Pues cree en su doctrina, que es el Evangelio. Cree en Jesús. Confiésalo como tu Señor y Salvador y formarás parte de la verdadera iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga. Bendiciones.